sé que lo están esperando todas sus fans y todos sus fans al maestro Jaime Hernández, que es, y debo decir la verdad, primero, es yo como periodista de más de 40 años, 40 y voy a cumplir casi en 4 años, todavía me faltan porque empecé a trabajar, a cobrar ya en serio, a, pagado por por los periódicos en 1979, que es lo que me reconoce el Seguro Social, así que estoy a punto de cumplir 50 años como periodista, pero en todo ese proceso reconozco que Jaime Hernández es el único corresponsal de guerra verdaderamente en este país. Y además, mi amigo de ustedes, Jaime Hernández, buenos días, ¿cómo estás? ¿Te levantaste tempranito? Qué bueno que llegaste. ¿Por qué Vicente va a llegar como a las 8 de la mañana? Sí, es que fíjate que Brian Berto tuvo una pesadilla. Pensó que había amanecido ahí en tu rancho. Estaba así temblando. Le dije, no, tranquilo, mi amor, estás ya aquí a salvo. Ya nadie te va a venir a jalar el pico. Por eso, pero entonces me levantó muy temprano, Brian Berto. No, pobrecito. Déjenme decirle aquí, a donde vivo ahora, a las 3:30 empiezan a cantar los gallos, Jaime. A Joder. las 3:30 de la mañana. Yo pensé que, sí, no me impresiona porque es la hora que me levanto. Bueno, pues yo me levanto como al cuarto para las 4, pero los gallos empiezan a cantar a las 3:30 de la mañana, Jaime. Pero, así que, Jaime, ¿qué importancia tiene, para que nos des un breviario cultural, qué importancia tiene la revolución? Y seguimos con las noticias claramente. Pues es una muy buena pregunta y además es una pregunta muy provocadora, porque yo creo que la Revolución de México, yo no me acuerdo cuántos libros he leído y cuántas tesis se han sustentado sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Porque hay la historia oficial, ¿no? Y la historia oficial casi te vende la Revolución Mexicana como la génesis del Estado moderno mexicano, ¿no? Pero claro, esa es la historia oficial, ¿no? Que nos vendieron a nuestra generación cuando éramos niños, ¿no? Los héroes de la patria, el papel de Francisco y Madero, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, la Venustiano Carranza, toda esta historia, ¿no? Que se entrelaza, porque es una visión muy romantizada, ¿no? De lo que fue la revolución, ¿no? La génesis del Estado moderno mexicano, hecha a base de estos héroes, ¿no? Que se subieron unos sobre los hombros de otros para echar abajo al viejo sistema, al viejo régimen del dictador Porfirio Díaz, ¿no? Y dejar atrás todo un sistema que básicamente se basaba en la inequidad, en la injusticia, en el acaparamiento, en fin, todo eso que nos habían heredado en muchos sentidos el virreinato español. Pero luego surgen las revisiones obligadas de la historia y surge el revisionismo y alguien habla ya de la revolución interrumpida, cómo esta revolución ha sido traicionada o no una, sino muchas veces. Y entonces a partir de ahí te cuentan las traiciones, cómo traicionaron a Madero, cómo, por ejemplo, partidos como el PRI traicionaron a la revolución, porque el PRI, hay que acordarse que sus siglas son Partido de la Revolución Institucionalizada, ¿no? Y cómo se come esa vaina, cómo se institucionaliza una revolución, que parece todo un contrasentido. Y cuando viene el libro, me acuerdo de la Revolución Interrumpida, no me acuerdo en este momento de quién es, pero básicamente la tesis propone que la revolución fue traicionada muchas veces y que se quedó interrumpida. Y así fue. La revolución la interrumpió y la traicionó hasta la fecha el PRI. Ve en manos de quién fue caer ese partido que hoy encabeza Lito Moreno. Entonces, yo creo que Es de Adolfo Gili, la revolución interrumpida, Jaime. École, de Adolfo Gili. Gracias, querido amigo. Entonces, Adolfo Gili sostiene cómo esta revolución se puede decir una revolución interrumpida porque fue traicionada, nunca completó, nunca realmente permanecieron inasequibles al paso del tiempo
sus principios fundacionales, ¿no? O la ideología que la forjó. Y esto es cierto en muchos sentidos. La revolución fue interrumpida por las traiciones de muchos políticos. Siempre mete la pata la naturaleza humana, esta voracidad por el poder, por la riqueza. El maximato de Maximino Ávila Camacho, cómo traiciona los principios fundacionales de la revolución, cómo los militares que surgen de la revolución, pues se aborazan. Jaime, nada más, ahí se le fue a Jaime, Plutarco Elías Calles, el maximato. Plutarco Elías Calles. Es que yo estoy viejito, maestro Paco. Se me raya el No disco, sé, se Jaime, me no, raya el disco. no, pero es que deja decirle a la gente que de pronto estamos hablando tantas cosas que a uno se le va algún nombre, ¿sí? Se le va algún nombre, pero es que estamos pensando demasiado rápido y uno lo tiene ahí en la cabeza, pero se brinca por otro, pero eso me pasa muy a menudo cuando estoy hablando. Recuerden, no tenemos guiones, no tenemos teleprompter, estamos hablando de memoria. Por eso hace rato yo les decía, si me traiciona algo de mi memoria y tienen algún otro nombre, aquí estamos, pero era el maximato de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles. Entonces, Plutarco, pues en muchos sentidos, impone el poder, impone el poder detrás del poder. ¿Y qué me dices de Carlos Salinas de Gortari, que no solamente traiciona la Revolución Mexicana, sino que marca, bueno, incluso antes que Carlos Salinas de Gortari, maridaje con el crimen organizado, el narcotráfico? Por tanto, yo creo, visto así, y visto la ceremonia o el ritual que va a encabezar hoy el ejército mexicano, porque de un tiempo acá el ejército mexicano nos regala con este espectáculo folclórico de danzas, muy romantizado, ¿no? Las Adelitas, los hombres que se iban a la batalla, el tren, el papel que jugó el ferrocarril, los grandes héroes de la patria. Pues esa es una versión casi un cuento de niños, ¿no? Que idealiza a esa revolución mexicana a la cual nos seguimos aferrando. Ve nada más ese monumento tan impresionante que le edificaron a la revolución mexicana, ¿no? Como si la revolución mexicana fuera una cosa monumental, intangible, que resiste el paso del tiempo, tal y como ha ocurrido. Para mí, ese monumento a la Revolución Mexicana representa en muchos sentidos esa metáfora de cómo se construyó la historia oficial, cómo se le materializó en ese monumento, a pesar de que esa Revolución Mexicana fue traicionada en múltiples ocasiones. Ahora, déjame decirte que bien es cierto que esa Revolución Mexicana fue traicionada, fue sangoloteada, pero fíjate que sigue siendo en muchos sentidos la mejor metáfora, vuelvo a caer, de lo que representa el pueblo de México. Su lucha sin intermisión hasta el día de hoy por realmente sacar adelante esos viejos principios que de alguna manera impulsaron, por ejemplo, Emiliano Zapata con ese lema de la tierra es quien la trabaja, el pueblo tiene derecho a decidir el destino de la nación. Y otra cosa también muy interesante, querido amigo, que la Revolución Mexicana fue quizá el primer movimiento revolucionario del siglo XX, porque se produjo antes incluso que la Revolución Bolchevique. Entonces, eso te habla de la naturaleza del pueblo de México, ¿no? Un pueblo de México aunque tenemos esta reputación, sobre todo entre los gringos, de que somos un país, una nación de gente que agacha la cabeza y se queda dormida, no, somos una cultura muy agreste que se solivianta ante la injusticia, enciende la mecha y, y ese es el pueblo de México. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia con el resto de muchas culturas. La Revolución Mexicana, al ser uno de los principales movimientos revolucionarios de la época moderna, te demuestra hasta qué punto realmente el pueblo de México viene, nuestros ancestros
no se dejan, no se dejan, señor. Soportan una, soportan dos, pero la tercera ya nadie los detiene. Y yo creo que esto habla bien de la revolución. Y a pesar de muchos intentos por presentarnos a la Revolución Mexicana como un cuento de niños, yo creo que subyace a lo largo de toda su historia o en su núcleo fundacional ese aliento que nos sigue inspirando. Yo creo que en muchos sentidos, por ejemplo, la Cuarta Transformación abrevó en esas aguas de la Revolución Mexicana. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador le rindió tanto pleitesía ¿cómo se llama? Madero, Francisco y Madero. ¿Cómo le rindió tributo Andrés Manuel a Francisco y Madero? Porque era un hombre bueno, un hombre al que traicionaron, a un hombre al que la historia ha reivindicado gracias a personajes como Andrés Manuel López Obrador, porque, y esa es otra, porque a lo largo de nuestra historia hemos tenido a presidentes como Vicente Fox, híjole, que tienen una historia medio cuatrapeada de la historia mexicana. Ellos, por ejemplo, destacan mucho el valor que tuvo el movimiento cristero, este movimiento ultraconservador, el yunque. No, 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 no. Qué bueno que sobrevivimos a este pendejo, ¿no? Porque realmente Vicente Fox es quizá el presidente más pendejo en la historia de México. Y aquí utilizo pendejo porque yo creo que no hay que espantarnos de nuestro idioma español, que es rico, rico, uno de los idiomas más ricos. Vicente Fox es un pendejo y no es un insulto, es una caracterización, es el pendejo más inculto, es el presidente más inculto, más soez, más safio, que ha tenido más rancio de la derecha mexicana que ha tenido el gobierno de México. Yo no sé cómo lo sobrevivimos, después de tantos robos, estafas. Ahora la gente se admira y la derecha y el PRI, fíjate que no iba a decir, se espantan y dicen, este gobierno autoritario. Pero yo que soy viejo periodista, yo sufrí la presidencia de Vicente Fox. No hay que olvidar que ahora yo era corresponsal de Excelsior, que era una cooperativa, yo era corresponsal de Excelsior en Madrid. En cuanto llega Fox a la presidencia, destruye Excelsior. Mueren gentes, asesinan gentes. A mí me dejan abandonado en el extranjero con toda mi familia. No, no, no. Este hijo de su madre le hizo un daño tremendo, tremendo a los medios de comunicación, al periodismo independiente. Marta Sagún le cortaba la cabeza a aquellos periodistas o dueños de medios que no se alinearan con ellos, con el PAN. Y ahora dicen que vivimos una época de opresión. No, 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 qué asco de hombre, qué asco. Esta es una Una sabanera. dictadura, Jaime. Una dictadura, amigo, una dictadura. Yo creo que si no fuera por personajes como don Francisco Cruz, que ha puesto sobre la página en blanco, ha narrado las atrocidades de esos regímenes, porque hay mucha gente que sigue pensando que la presidencia de PAN marcó la transición a la democracia en México. Ay, Diosito santo. Espero no haberme extendido mucho, querido amigo. No, no, Jaime, nada más para cerrar este ciclo revolucionario, esta pequeña cápsula, déjenme decirles, no, la Revolución Mexicana no fue la primera del mundo, pero Jaime tiene razón en una cosa, fue es considerada la primera gran revolución del siglo XX. Ajá. Su impacto fue significativo porque generó y propició una profunda transformación en las estructuras, lo que decía Jaime, en las estructuras políticas y sociales del país, y dio lugar a la primera constitución del mundo con derechos sociales. Así que la Revolución Mexicana sentó con todos los asegúnes, con todos los asegúnes que le podamos poner, sentó las bases para la redacción de esa Constitución de 1917
que incluye derechos sociales y laborales. Así que la revolución no es un evento más, tiene un impacto histórico en la historia, tiene un impacto histórico porque ayudó a construir al Estado mexicano moderno, sus instituciones, con todos los asegúnes que podamos verlos, y claro, llegamos hasta aquí, hasta donde estamos, y hasta dar nacimiento en 1929 con el jefe máximo de la revolución, como se autollamó Plutarco Elías Calles. Por eso es el maximato a los tres siguientes presidentes que él impone literalmente. Había uno que decían, aquí vive el presidente, pero el que manda, aquí despacha el presidente, pero el que manda está ahí enfrente, que era el general Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, y por eso se autodenomina ese periodo y los tres siguientes hasta que llega el general Lázaro Cárdenas del Río y mata el maximato, pero sufre tres grandes cambios, así que los pusiste ahí, por favor. El nacimiento en 1929, el Partido de la Revolución Mexicana el 38 con el general Lázaro Cárdenas del Río, y el Partido Revolucionario Institucional con el general Manuel Ávila Camacho, que era presidente de la República, y el secretario de Gobernación, que era Miguel Alemán Valdés. Y es el gran cambio con el PRI, que hoy es un partido que pertenece a los empresarios, que pertenece a la reacción, y con un mafioso. No quiere decir que otros dirigentes del PRI no hayan sido mafiosos, ¿eh? No, quiere decir que hoy, antes, con todo lo que había, pues era un partido que tenía un gran control. Hoy ese control es una caricatura, pero además Alejandro Moreno Cárdenas, no solo es eso, yo no recuerdo de algún presidente del PRI que haya pedido la intervención militar o intervención armada de Estados Unidos, y eso ya lo hace no solo un peligro para México, sino un traidor a la patria. Pero discúlpenos, hoy al rato vamos a tener el desfile, no solo en la Ciudad de México, aquí en mi pueblo, que es pequeñito, hay un desfile anoche al término ustedes saben, de 7 a 9 con Norman y Jaime. Salí a caminar un rato y ya estaban haciendo los preparativos para un pequeño desfile. Tenemos una escuela primaria, así que van a desfilar por el centro del pueblo y en la Ciudad de México, ya saben, pero casi en cada capital de este país hay un desfile. Yo recuerdo cuando estudié también en primaria en un pueblo, y la mitad la estudié allá en la Ciudad de México. Les he platicado, mi mamá tenía un puesto de carne asada y frijoles de la olla y tortillas a mano en San Camilito, en el mercado San Camilito y en Garibaldi, y teníamos una panadería allá más o menos en Río del Consulado y Avenida y la Calzada de Guadalupe, discúlpeme, la Calzada de Guadalupe. Teníamos una panadería, entonces allá la pasé una parte, pero otra parte en pueblo, y en mi pueblo, que era pequeñito en esa época, también hacíamos un desfile y teníamos que desfilar todos con el respectivo uniforme, camisa blanca, pantalón azul, y hoy hay que recordar a la revolución, pero también tenemos noticias. Estábamos empezando, para mí la noticia del día es la caída del asesino de Carlos Manso Rodríguez, pero habíamos empezado a hablar de estos jóvenes comunicadores que se han convertido, digo yo, Jaime, en un peligro para México. Ya veremos el impacto de la caída del asesino, del autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, pero estos jóvenes que no son youtubers, nosotros somos youtubers también, pero hay una línea que separa youtubers periodistas y youtubers que son considerados influencer. ¿Qué es un influencer? Bueno, aquí también tenemos a Norman Perl. Buenos días, Norman. Bienvenido a 20 de noviembre revolucionario. Buenos días, mi querido Paco. Buenos días, mi querido maestro Jaime Hernández, y a toda la audiencia de Sin Censura que siempre se reúne para poder recibir la información con toda oportunidad. Buenos días. Good morning, buenos días.
Es día de la Revolución Mexicana, amigo. Déjame entonar. Amanecí muy patriótico. Oh, santa bandera de heroicos carmines, suben a la gloria de tus tafetanes. Por cierto, fíjense que yo no sé si ustedes los obligaron a cantar esta canción, y de niño yo no sabía lo que significaba la palabra tafetanes. Digo, pero ¿qué coños es esa palabra, no? Cantábamos cosas de niño con palabrejas que ni sabíamos el significado. Hasta mucho tiempo me enteré que los tafetanes es la tela, se refiere a la tela, ¿no? Y Justamente. pero de niño nos obligaban a memorizarnos poemas dedicados a la revolución, y cantábamos honores a la El bandera. tafetán es la tela de la bandera, bueno, en este caso. Sí. Exactamente. Perdón por No, y vaciar. a nosotros nos hacían recitar aquel juramento a la bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de sí, eso. Seguramente a Norman también allá en Tampico, ¿sí? Allá cantábamos el himno nacional y justamente todos los lunes también se dedicaba un poco a declamaciones, ¿no? Y yo me acuerdo porque Claro. muy niño yo era el maestro de ceremonias, era muy serio, ¿no? Y entonces yo presentaba a los demás niños para que Fíjate, declamaran. ¿quién iba a decir que 70 años después ibas a presentar de 7 a 9 con Norman Pearl? Fíjate. Bueno, no 70, pero sí algunos años. Déjenme, pero miren, vamos a darle crédito también a Ceci, vamos a incluirla. Ceci nos explica, los tafetanes son un tipo de tela de ligamento tafetán, conocida por su textura nítida, brillante y ligeramente crujiente, que se elabora con cera. Yo en mi pueblo el tafetán lo asocio a la bandera, a la bandera, y por eso hablaban de los tafetanes, Jaime. Históricamente se ha elaborado con seda. Pero hoy se hace también lastimosamente, con fibras sintéticas como el poliéster, el nylon o el acetato, y se caracteriza por ser un tejido duradero y resistente. Por eso hacen las banderas con tafetán, y también hacen vestidos de noche, trajes, forros y decoración, pero la bandera, por eso habla de tafetanes, Jaime. Y déjenme nada más, The Blood Rock ahí en el chat en vivo pregunta si me encontré una taza más grande. La verdad es que siempre he tomado, déjenme decir, lo saben Jaime y Norman, siempre tomo café en jarro. Hoy tengo esta taza porque no pude traerme muchas cosas, pero yo estoy acostumbrado a tomar café en jarro, en serio. Sí, a mí en mi pueblo me enseñaron cuando era niño que el café se sirve, no servíamos en jarritos pequeños, se sirve en un café, en un jarro grande, y uno va desayunando. ¿Se acuerdan? Desayunábamos, no sé si a ustedes les pasaba, pero Jaime seguramente sí, allá en Tampico no lo sé, pero en mi pueblo no había cucharas, nos ponían como 10 kilos de tortillas que se hacían a las 4 de la mañana, se echaban al comal, y la tortilla servía como una especie de cuchara, no importa qué nos dieran de comer, la tortilla, y por eso teníamos un jarro de café grande. Entonces, recuerden que el desayuno, la comida era familiar todo, así que nada de estar separando o en la tarde por el agua, en la mañana por el café, así que nos servían café en un jarro generoso, y sigo con las mismas costumbres de niño, sigo viviendo a donde vivo hoy es un pueblo pequeñito también, sigo con las mismas costumbres, así que The Blue Rock, por eso tengo mi tacita que es histórica, aquí la muestro sin censura. Cuando no tengo mi taza, tengo mi jarro de allá de mi pueblo en Metepec, o jarro de Oaxaca, que ya saben que es la tierra de mis amores. Pero ahora sí, vayamos a las noticias, porque somos ya poco más de cerca de 8,800 conectados esta mañana. Madame Kika, sí, quien tenga comentarios, muchas gracias a Madame Kika, la voz del pueblo, 773 475 72 14, y recuerden nada más que no lleve música, ¿por qué? Porque entonces nos reclaman derechos de autor o nos censuran.
Así que José Cadena también, saludos cordiales, Madame Kika, dice desde Pachuca, Hidalgo. Linda Vaca, buenos días, maestro Jaime, saludos a su querida e inteligente esposa y a Yago, bendiciones. Ya ves, la estrella es Yago. Sí. Aquí debíamos tener a Yago en las mañanas para que nos diera su editorial. Mari Mendoza también, saludos a don Jaime. Miriam Sidek, es un honor estar con Sin Censura hoy. Concuerdo con ustedes, pero perdón, discúlpeme. Dice School Clamp, vaya, mucho madrugador, tiene razón el maestro Paco, ¿sí? No, ya saben, yo la verdad siempre he dormido muy poco, pero Zipac Climex, ahí sí, como yo me imagino y se me hace agua la boca cuando dice el maestro que su mamá preparaba frijolitos de la olla, carnita asada y tortillas hechas a mano, sí. Teníamos, yo los he platicado, un puesto allí en San Camilito. Hoy es un mercado muy diferente desde hace muchos años cuando lo remodelaron, pero en mi época los mariachis cantaban adentro del mercado. Y yo vivía, fíjense, si se paran de frente al Tenampa, hay como un par de vecindades, vivía en una vecindad de esas que hay ahí en San Camilito, ahí vivía en Garibaldi, en el corazón de Garibaldi, y cuando era muy niño, yo no lo recuerdo, pero mi mamá era amiga de Javier Solís, por lo menos era su cuata de Javier Solís. Así que, para que tengan una idea, pero crecí en parte en ese mercado San Camilito porque mi mamá tenía un puesto de carne asada, frijolitos de la olla, y mi hermano y yo hacíamos las salsas a mano, así en molcajete. Pero vayamos a las noticias, porque somos poco más de 9,000 conectados. Yo estaba empezando, sí, la caída, la captura de el supuesto asesino o autor intelectual de la muerte de Carlos Manso, del asesinato de Carlos Manso, es la noticia del día, pero había empezado también, porque me parece importante, con este peligro que representan o están convirtiéndose algunos de los llamados influencers, que son comunicadores o comunicadoras no periodistas, que tienen cierta credibilidad. Yo ya no digo que mucha, porque la verdad el sábado me decepcionaron. 17,000 personas cuando le echaron millones y millones en su apuesta, millones de pesos, para convocar, y convocan a 17,000. Yo digo, López Obrador, con un solo llamado, Claudia Sheinbaum Pardo, con un solo llamado, convoca verdaderamente a cientos de miles. Pero bueno, estos jóvenes tienen cierta credibilidad, una audiencia comprometida en redes sociales, y se supone que son capaces, y por de ahí la palabra, de influir en sus seguidores. Pero el papel de estas personas es crear contenido auténtico, pero nunca se habían metido en cuestiones políticas. Ellos crean contenido de cuestiones gastronómicas, viajes, moda, salud, turismo, mercadeo, humanizan a las marcas, intentan crear una conexión emocional con la comunidad, pero nunca habían tenido un papel político. Nadie los cree ni los ve como periodistas. Pero hoy se han erigido en una nueva especie de periodistas, entre comillas, comunicadores, pero sabemos que son una especie de mercenarios porque están al servicio del Partido Acción Nacional. En la mesa de las discusiones está Edson Saúl Andrade Lemus, que conocemos como Edson Andrade, que tiene un contrato vigente con el PAN y que exhibe Luisa María Alcalde Luján. Pero la verdad es que el sábado pasado, en la manifestación, marcha violenta, hubo por lo menos tres influencers que se aparecieron de pronto, discúlpeme, es que está pasando, es raro que pase un camión, pero está pasando un camión de volteo. Así que se aparecieron tres influencers que son Carlos Bello, Soy Mi Rey, y Julio César Fuentes Cruz, el Yulai, y este joven Edson Andrade. Pero de pronto son como los viejos periodistas, Jaime y Norman,
son como los viejos periodistas, son tipos vendidos, mercenarios, Norman. Bueno, por lo menos yo sí, así los veo. O sea, ya no son influencers, están tomando un papel activo, rol de periodistas. El problema es que retomaron los viejos vicios de los periodistas viejos, valga la repetición, son corruptos igualitos. Así es, fíjense que en X es normal de repente darse cuenta que alguna persona que venía manteniendo un discurso. Como que se quedó, no sé si me congeló yo o Norman, pero Jaime, entonces, ¿cómo ves? Tú eres un periodista como yo, somos con experiencia, porque si digo viejos me voy a sentir así como que el bastón, como dice Vicente Serrano, tú y yo somos periodistas con mucha experiencia, somos la misma generación, vivimos y denunciamos abiertamente al periodismo corrupto, y ahora tenemos estos jóvenes que de pronto se sienten la octava maravilla y se hacen millonarios, por cierto. Pero son igual de corruptos que los viejos periodistas, Jaime. Sí, sí, y yo creo que la gente sabe distinguir perfectamente lo que es un influencer de un youtuber, porque además dentro, digamos, de la categoría de los youtubers, hay youtubers que vienen de una cultura distinta. Por ejemplo, aunque nos parecemos mucho, Vicente Serrano es una criatura distinta a ti y a mí. Vicente Serrano es un periodista forjado sobre todo en el ambiente televisivo. Su sapiencia, su sabiduría, su saber hacer tiene que ver muchísimo. Por eso Vicente es tan diestro en el manejo de la televisión. Nosotros hemos tenido que aprender cómo hacer, porque somos autodidactas desde hace mucho tiempo. Hemos dado en muchos sentidos varios saltos cuánticos porque nosotros venimos desde la era donde no existía ni siquiera internet. Pero en el caso de los influencers, que es lo que nos ocupa hoy, los influencers se convirtieron, fíjate cómo evolucionó el tema. El influencer es producto del marketing moderno de la política. La política hacia fines de yo diría de los 80s, principios de los 90s, se convierte en aliada del marketing. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, incluso en las filas de los partidos socialistas europeos, los socialdemócratas, las campañas políticas decían, ¿cómo vendemos a este candidato? Y entonces introdujeron el marketing a la política. Y para que lo entienda la gente, un candidato, los expertos en el marketing político les cambiaban el peinado, les decían, ¿te acuerdas lo que decía López Obrador? Que llegaban los que te preparaban, no, tienes que sonreír, tienes que cortarte el pelo, tienes que usar este traje, ¿no? Así los preparaban. Y se convirtió el marketing político en el arte de vender político. Así como te venden un desodorante, que le ponen una etiqueta atractiva, aquí está este desodorante, es el que va a comprar más la gente porque tiene una etiqueta atractiva. Así entra el marketing a la política. Entonces, los influencers se convirtieron casi en una consecuencia de esa cultura de marketing político. Dijeron, vamos a escoger a chavitos que resulten atractivos, que sean joviales, que tengan una imagen fresca, chicas que sean guapetonas, ¿no? Y que tengan esta chispa, ¿no? Entonces, o que sean ingeniosos, ¿no? Y que inviten a la grasejada. Entonces los influencers se convirtieron como hacen ahora las chicas que están en el supermercado, el gran centro comercial, que te están vendiendo. Mire, señor, este es el último tequila que estamos vendiendo. Es uno de los mejores tequilas. Y ves tú a la chica con su faldita recortada, ¿no? O si es un chico con el pelo con una corbatita, ¿no? Ese es el influencer.
El influencer es el que entra en este negocio de el marketing político. No tienen cultura, no tienen un ideario político definido. Son vendedores, son como los vendedores antiguos, pero aquellos tenían más talento, que iban de pueblo en pueblo vendiéndote que una pomada para esto, eran los influencers. Entonces, los influencers se convirtieron en eso sin ningún tipo de recato ni conciencia. Ellos no entran en disquisiciones de orden político, no. A ellos les dicen, mira, te vamos a pagar tanto dinero, pero quiero que me vendas esta historia. Claudia Sheinbaum es una dictadora. Claudia Sheinbaum es una narcopresidenta. Claudia Sheinbaum es corrupta. Claudia Sheinbaum es una represora. Entonces los retacan con este guión y lo sueltan en las redes sociales. Si ustedes hacen, y seguro todo el mundo ya sabe, si ustedes van en el metro o si ustedes van caminando por las calles, lo primero que van a ver es que la gente va así, siempre así va. Porque la gente en el metro va así, o cuando yo voy caminando, por ejemplo, saco a mis perros a caminar por Ciudad Universitaria, yo no sé cómo lo hacen, los estudiantes van caminando y van así, o van escuchando, o viendo una película, escuchando una música, ¿no? Todo el mundo ya es usuario de un teléfono inteligente. Entonces la gente ya no lee periódicos, la gente ya no lee libros casi. En la última encuesta de lectura te certifica que la gente lee sobre todo redes sociales. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? La mejor manera de penetrar es haciendo uso de estos influencers. Luego viene una segunda categoría que es el tema de los periodistas como tú y yo, que la gente a veces, yo digo que nosotros, querido amigo, somos lo que se conoce como un gusto adquirido. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, el queso azul, pero después de que lo prueba una, dos o tres veces termina por gustar. Nosotros somos eso, porque nosotros no lanzamos cápsulas cortas, no bailamos, no. Nosotros lanzamos conceptos densos que a veces cuesta trabajo digerir, a veces nos las ingeniamos para que conceptos complejos se reduzcan y lo entienda la gente, ¿no? Pero entonces somos otra categoría. Y en muchos sentidos tú y yo fuimos entrenados para hacer de la complejidad algo sencillo. Tenemos ya una escuela, nos formamos en eso, ¿no? Y entonces yo creo que el periodista de hoy, por ejemplo, el tuyo o Norman, ya venimos de otra escuela, venimos de otro recorrido. Para nosotros, sí es muy importante la ética, sí es muy importante el profesionalismo, sí es muy importante la decencia que aprendimos de nuestras madres, de nuestros abuelos. Es muy importante la honestidad, pero para los influencers, incluso los periodistas de nuestra generación, pero que se corrompieron, la honestidad es algo que estorba. La decencia es que, ay, no seas pendejo. Primero enriquécete, primero forja un patrimonio. Yo tengo todos los de mi generación, se hicieron ricos así. Raimundo Riva Palacio, no digo más nombres porque todos se volvieron millonarios. Hoy tienen residencias. Yo lo que decía, ya no tienen ni siquiera la primera mujer con la que se casaron. No, esa la desecharon. Ahora han ido de amante en amante y las amantes cada vez más jóvenes y cada vez más exigentes porque quieren viajar a Europa, quieren ir de compras a Estados Unidos. Entonces ahí tienes estos amigos corruptos que ya se engancharon en este ciclo. Y estaba viendo ayer a algunos de estos amigos ya sirviéndoles prácticamente de... No. Ayer qué asco me dieron ciertos amigos que vi ayer entrevistando a Ricardo Anaya, preguntándole cosas que obviamente ya estaban en un guión predeterminado. Entonces ya hice más o menos una revisión así rápida. Hay que dejar hablar a mi amigo Norman, no lo estamos dejando hablar. Norman, luego Jaime se queja que no lo dejamos hablar, fíjate. ¿Cuántas veces se ha quejado Jaime de que agarramos tú y yo el micrófono y él lo tenemos ahí arrinconadito en su silla, Norman. Estoy defendiendo esperando algún día que le demos la palabra? Norman, ¿qué vamos a hacer con estos influencers? Pero el problema va más allá, porque lo que hace Luisa María Alcalde Luján
que de pronto somos crítica con ella porque no tiene experiencia, por muchas cosas, hoy da un golpe en serio, exhibiendo este contrato de 2 millones, poco más de 2 millones de pesos o 175,000 pesos mensuales a Edson Andrade. Pone más allá de eso lo que es un significado político, que el PAN no cambia, que va a recurrir a la violencia y que va a recurrir el PAN, el PRI y este muchacho, ¿cómo se llama? Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que van a recurrir a todas las tranzas, las trampas posibles y a la compra de conciencias para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Norman. Ahí tiene el contrato que encontró, le entregaron, como haya sido a Luisa María Alcalde Luján, tiene un significado mucho más allá de los influencers. Sí, bueno, sin duda alguna, contratar a un joven para que a su vez pueda influir en otros jóvenes, pues es un mecanismo de operación política que el PAN ha estado decidiendo. El problema es la forma como se convoca y lo que se hace. Este muchacho, Edson, iba a decir Edson Andrade, pues es un Pelé, se llamaba Edson Arantes do Nascimento, entonces por eso me influenció de repente a mí también. Edson finalmente es una persona que aparentemente tiene un programa y en ese programa tiene la capacidad de influenciar, ¿no? De influir, de hacer que los demás jóvenes actúen o piensen un poco como él. Esta cara de angustia, por ejemplo, cuando habla, pues también corresponde a un discurso previo que le escribieron, un guión, en donde le piden que él se haga pasar como una víctima de las circunstancias. Él simplemente no niega, nunca niega el contrato, pero en ese contrato él establece que no, el dinero no solo es para él, sino que él lo distribuye entre diferentes jóvenes, ¿no? Yo creo que usar influencers, hace un momento antes de que ustedes me congelaran de una forma deliberada, yo pensaba bueno, les quería comentar que en X ha habido varios casos, entre ellos probablemente el más fuerte es el de Lobrega, que era una mujer o un hombre, no lo sabemos, porque muchos entran sin sus nombres verdaderos y se ponen íconos y ponen lo que ustedes quieran. Él o ella fueron desarrollando todo un discurso, todo un pensamiento político cercano a la 4T. Y de repente, cuando ya no es tomada en cuenta por el gobierno del expresidente López Obrador, ni siquiera sigue creciendo como ella o él hubiera esperado, deciden vender esa cuenta y después ya es operada por otra persona, en donde el pensamiento político es exactamente al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es un influencer? Bueno, pues un influencer es una persona que se presta, y me refiero a influencers con esas características, se prestan al discurso que sea, es decir, el pensamiento político no radica en la convicción, simplemente es un pensamiento político que está al mejor postor. En este caso, este muchacho, que bueno, es muy joven, entiendo que tiene 26 años, pues es un muchacho que ha estado desde los 16 años en el Partido Acción Nacional, y Acción Nacional ya lo había utilizado en otros casos. Por ejemplo, aparecen spots por lo menos en uno, con Xóchitl Gálvez, y era imposible que él se negara, que él negara su partidismo, a pesar de que de una forma grotesca, y creo que de ahí viene todo el problema, se declara apartidista, ¿no? Yo decía ayer en la noche que hay muchos apartidistas. Yo veo perfiles en X, solicitudes que me hacen, por ejemplo, y que dicen apartidista. Yo en ese momento sé perfectamente bien que es prianista. Y pronto me doy cuenta, leyendo 2 o 3 artículos, o 2 o 3 textitos, perdón, en donde me doy cuenta que son
o del PRI o del PAN y que son enemigos acérrimos del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, ser influencer implica tener seguidores y que esos seguidores en buena medida lo hagan con la convicción de que tú tienes si no la voz definitiva, pues por lo menos llevas la voz cantante y tú vas mostrando ideas que ellos van comprando, por decirlo coloquialmente. Un influencer con esas características es contratable, pero no es el caso de Edson, porque Edson es panista, insisto que siempre ha estado ligado al PAN, y de repente cuando surge con su apartidismo, pues quienes lo conocen, jóvenes de su edad, lo empiezan a cuestionar, diciendo es que toda su vida ha sido panista. Pero este muchacho todavía llega al extremo de, en su victimización, decir que se va a ir del país porque es perseguido y porque teme por su vida, etcétera, etcétera. Yo creo que es parte de un show montado a raíz del fracaso de Acción Nacional en su intento por infundir un estado de terror en nuestro país, que por supuesto no existe, salvo en sus deseos. Esto es una cosa seria que se debe de ir combatiendo poco a poco. El influencer va perdiendo credibilidad por este motivo y yo creo que también nosotros cuando escuchemos a una persona, y eso lo digo para toda la audiencia, pues tenemos que ser selectivos, ¿no? Y sobre todo ver consistencia en el mensaje. Este muchacho tuvo consistencia en su mensaje como panista, bueno, como tal hay que comprarlo, pero no hay que comprarlo como una persona apartidista, neutral o independiente. Esto es sucio. Y esas son de las cosas que se deben de combatir dentro del periodismo y dentro de la comunicación en general, ¿no? Adelante, Paco. Adelante, Jaime. Cambio. Discúlpenme, déjenme nada más para cerrar este tema. Es que ustedes saben que el jueves es el único día que me cae agua por acá, así que de pronto, no me distraje, estaba oyendo con un ojo al gato y un oído a Norman Peale, pero para mí, para cerrar, estos jóvenes, de pronto resultaron, pero evidentemente con una mala intención, claro, a través del dinero. Y decía Norman, se declaran apartidistas, pero cuando los descubre, en este caso los exhibe Luisa María Alcalde Luján, ahora se proclaman perseguidos, censurados, víctimas de un clima de miedo, producto de la polarización del país. Es decir, salieron tan perversos como si tuvieran tanta experiencia como los viejos periodistas. A mí eso me impresiona. Tiene 26 años, tiene razón Norman, pero para mí es como un viejo periodista, ya con todas las mañas, todos los vicios, llevan semanas produciendo contenido con una carga política implícita, pero ahora sabemos que es producto no de sus convicciones, no de nada, sino de la venta. Venden política como si vendieran jamones, como si promocionaran algún viaje de los que hacen, es decir, reciben dinero y luego se presentan lo mismo que hace Loret de Mola, lo mismo que hace Raimundo Rivapalacio, que ayer hablaba de los halcones de Morena, ¿no? Y yo les decía, yo cuando estaba escuchando lo de ayer de los halcones de Morena, la verdad, estaba fusilando párrafos o de mis notas o de otras notas de otros periodistas sobre los halcones de Luis Echeverría Álvarez, pero la verdad es que tenemos influencers que son perversos. ¿Quién? Chumel Torres, Luisito Comunica, que fingen además tener millones de seguidores, pero lo que yo vi el sábado, verdaderamente, si yo hubiera contratado a estos influencers que del sábado, los corro. 17,000 personas, qué ridículo, de veras. Este tipo es el Mi Rey, el Yulai, 17,000 personas cuando presumen millones y millones y millones, y yo digo, ¿y a dónde están? ¿A dónde están? Pero para mí es una clase muy perversa esta de los influencers,
en que ya no tengo idea qué son. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que son como los viejos periodistas, están vendidos al mejor postor. Estoy seguro que si algún otro partido llega y les ofrece más dinero, lo van a vender porque parece que no tienen convicción política. Ese es el punto, no tienen convicción, no saben qué es. Simplemente le dicen, mira, tenemos que vender este jabón que se llama Xochitl Gálvez Ruiz, y te venden a Xochitl Gálvez Ruiz, les dan un guión y tienen buena memoria, lo aprenden y eso hace todo. Pero Jaime, tenemos otras noticias. Este miércoles para mí y debo decir lo que ustedes saben con todo lo que representa para mí Omar García Harfuch, dan el gran campanazo de mucho tiempo. No se dice, pero hay una cacería, literalmente hablando, una cacería para dar con él o los responsables intelectuales de la muerte por atentado del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Y este miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, da a conocer la captura de uno de estos actores, supuestos autores intelectuales del atentado, y para mí se convierte en el gran caso, porque eso es lo que detona incluso la venta y la compra de estos jóvenes, por lo menos que tratan de influenciar en la llamada marcha de los jóvenes de la generación Z, que se vuelve muy violenta, pero es una captura que para mí representa mucho porque van a pagar un movimiento y le quitan una bandera al PRI, al PAN y a los grupos conservadores de este país, Jaime. Fíjate que yo creo que lo que a nosotros nos llamó más la atención en el caso de la detención de este personaje que pertenece al cártel de Jalisco Nueva Generación fue el tiempo récord con el que dieron con él. Fueron atando cabos hasta llegar a él. Ahora, ¿esto es un logro? Sí, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, sí es un logro importante y yo creo que la clave, y lo ha dicho la presidenta, y lo ha dicho el propio Omar García Harfuch, pues la clave hoy se llama inteligencia. La inteligencia se ha convertido en el principal pilar de esta nueva estrategia. Tenemos un nuevo centro de inteligencia que comanda el ejército con softwares, tecnología de última generación, que permite ir armando rompecabezas, atando cabos. Entonces, si tú juntas lo que dijo ayer Omar García Harfuch, imágenes, la recolección de imágenes, la recolección de testimonios, eso lo hicieron a una velocidad realmente impresionante. Y digo que impresionante porque, por ejemplo, para establecer un comparativo, ya vieron que en España detuvieron también a operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y descubrieron sus vínculos con la camorra italiana. Bueno, pero esa investigación de la Guardia Civil Española tardó meses en descubrir el modus operandi, quiénes eran, cuáles eran sus rutas, cómo llegaba el dinero, cómo llegaba la droga. Les llevó meses. Y he de decirles que la Guardia Civil Española es de los cuerpos que tiene uno de los sistemas de inteligencia más avanzados. A la Guardia Civil Española los entrenan desde muy jóvenes el Mossad, el sistema de inteligencia francés y el estadounidense, pero sobre todo el Mossad. Tienen un sistema de contrainteligencia muy eficaz. Bueno, si estos se tardaron meses con toda la tecnología y el sistema de inteligencia que tienen, ahora compárenlo con el tiempo récord que utilizó, del que echó mano Omar García Harfuch para dar con el principal autor intelectual. Ahora, el problema en México es que, y esto quedado demostrado durante mucho tiempo, es que todos los autores intelectuales y todos los autores materiales son reemplazables.
Es decir, cae uno e inmediatamente llega otro. ¿Por qué? Porque estos cárteles generan una economía de mercado avasalladora. ¿Quién no va a querer tomar el lugar del licenciado capturado ayer? Pues claro. Entonces, el tema aquí es que qué bueno, yo celebro la detención y que sigan atando cabos y lo prometió ayer Omar García Harfuch, va a haber más detenciones. Pues ojalá que estas detenciones realmente se combinen con un golpe definitivo a las arcas financieras de estos grupos, a las fuentes de acopio de armamento, porque es la única manera de terminar con estos grupos que tienen redes poderosísimas. Los cárteles son organizaciones multinacionales, no hay que olvidar, y el cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en un monstruo que opera en varios países a la vez. O sea, es un gran logro, pero hay que tener en cuenta al monstruo que se está enfrentando el Estado mexicano. Yo creo que esto es muy, muy alentador, pero siempre hay que verlo bajo una luz prudencial, diría yo, ¿no? Ahora, fíjate, lo que me está llamando mucho la atención últimamente, y esto tiene que ver con la perversión de lo que es el periodismo moderno, se junta el hambre con la necesidad. A ver, le voy a pasar a Ceci el siguiente titular que lleva, para que vean cómo funciona esto del periodismo hoy en día. Miren, se lo voy a pasar a la querida Ceci. A ver si lo pone en cuanto pueda. Bueno, Eh, a mí me llamó mucho la atención este titular que va a poner mi querida Ceci. El titular es el siguiente y lo lleva El País como principal. Dice, el mundo de MAGA, es decir, la base del Partido Republicano, la base extrema que ahorita está en serios problemas, usa las protestas contra Sheinbaum para para alentar la intervención militar en México. Fíjense este titular. El mundo de MAGA usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México. Dicen, los comentaristas de extrema derecha y Trump esparcen bulos y exageraciones sobre las marchas para fortalecer las justificaciones y un ataque contra los cárteles. En principio, esta nota tiene mucho atractivo, ¿no? Tiene un gancho poderoso que cualquier lector que no está muy bien informado dice, ¿cómo? MAGA está utilizando las protestas que ocurrieron en México para alentar una intervención militar. Y claro, aquí se refieren a influencers, esto sí, como el señor Jones en Estados Unidos, pero a mí esto se le llama, es un jalatontos, es para enganchar a la gente con un titular atractivo. No es que MAGA se haya propuesto utilizar las marchas, no, 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 no. Lo que pasa es que MAGA está encabezada por gente que es ignorante en Estados Unidos, son ignorantes, y ven en las protestas del pasado sábado como un síntoma de que se está descomponiendo las cosas en México. Entonces, los editores del País dicen, vamos a armar un cabeceo que sea atractivo, que llame a la gente, y esto es el periodismo moderno, señores. Lo que quieren ellos, tener más likes, más vistas. Evidentemente no ha habido una intencionalidad de MAGA de utilizar las protestas, porque no saben ni de qué van ido esas protestas. La gente de MAGA es ignorante. Pero, claro, el País dice, vamos a jalar. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando este titular lo lee un español en Madrid? Piensa realmente que las cosas están cañonas en México y que es inminente una intervención militar en México. Entonces, estamos viviendo momentos en donde el periodismo honesto, el periodismo serio, el periodismo sobrio, tiene a veces que enfrentar este tipo de titulares, este tipo de rumores. Fíjense bien, los comentaristas de extrema derecha y Trump esparcen bulos que el País se encarga de usar para vender más, para tener más vistas en Internet. Entonces estamos en un mundo donde todo se ha convertido en un totum revolutum. Y hay gente, y aquí regresamos al tema de los influencers. Hoy, queridos amigos, y no es la primera vez que lo digo,
Hoy es más fácil que te crean una mentira antes que creerte en la verdad. La mentira vende mucho. Y Alarraqui, ¿se acuerdan? Que fue el que dijo, ¿cómo tomamos a Morena? A base de mentiras. Ahí viene intervención militar, Andrés Manuel López Obrador es un corrupto, sus hijos más de lo mismo, y machacando todo esto con una prensa internacional que quiere vender y quiere posicionarse, con reporteros inexpertos que trabajan a veces sobre las rodillas, con influencers que le añaden mayor confusión a todo esto. De alguna manera nosotros, hoy más que nunca, estamos obligados a tratar de ser lo más serenos, lo más serios, echar a andar el viejo oficio que nos enseñaron. Siempre tienes que corroborar una noticia, no una, sino 2 o 3 veces. ¿Te mentaron la madre? Sí. ¿Seguro que te la mentaron? Sí. Ve a checar que te hayan mentado la madre. Esa era la vieja escuela. Entonces yo creo que el periodismo profesional hoy es más necesario que nunca. Estamos viviendo en un mundo convulso, en un mundo donde el modelo de negocios del viejo periodismo ha volado por los aires, donde mucha gente tiene necesidad de sobrevivir en el mundo de la información, donde hay una voracidad extrema de los influencers por apañarse con contratos para decir mentiras. Así es que nuestra misión es mucho lo que tenemos por delante. Y yo lamento, desafortunadamente, que desde los medios del Estado hayan sido incapaces para ver venir este tsunami, han reaccionado de una forma tan precaria, tan poco profesional, tan poco profesional. Hay falta de experiencia, hay falta de visión en los medios del Estado. Yo lo lamento mucho. Y no es que yo quiera echarle caca o mierda a Genaro Villamil o a la directora de Canal. No, esa no es mi intención. Pero creo que si el Estado mexicano dispone de medios que nos permitan vislumbrar, ir más allá, tendría que ponerse las pilas los medios del Estado. Me detengo ahí porque estoy hablando mucho. Norma, puso Jaime ahí como 50,000 temas sobre la mesa, pero yo tengo, fíjate, Jaime abre un abanico grandísimo, porque además todo está conectado, hace un círculo, empieza y lo cierra bastante bien, pero la cuestión que yo tengo, y esa con el atentado que costó la vida a Carlos Manso Rodríguez, y ahora la captura de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato, más allá de que hayan sido monstruos sin piedad, monstruos, ¿va? La pregunta es, ¿le desmantelan o le quitan a la oposición a su colosio? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente, para el movimiento del sombrero apenas se daba a conocer dentro de Uruapan. Entonces, extrapolarlo al resto del país representaba un reto muy grande que, supongo yo, Carlos Manso había considerado le ayudaran a hacerlo la derecha, ¿no? Porque finalmente ese acercamiento con Alarraqui y con la gente más nefasta del PRI que se encontraba en ese momento y del PAN, pues bueno, nos permite pensar que Carlos Manso buscaba expandir su movimiento del sombrero como una opción, como una bandera que compraran, que retomaran a nivel nacional. No fue posible, me parece que Grecia Quirós, su viuda, la actual presidenta municipal de Europa, no tiene ese perfil, no tiene esos tamaños, quizá no tenga ese carisma, esa popularidad, esa simpatía que aparentemente tenía Carlos Manso. Ahora, ya hemos dado cuenta de las relaciones que Carlos Manso tenía con otros cárteles contrarios al cártel Jalisco Nueva Generación, y eso pues también le desmitifica un poco, ¿no? Le aterrizan como un hombre de carne y hueso que tenía pues el deseo de salir adelante, no importando mucho los medios. El fin justificaba los medios para poder crecer.
Este es el video que recordamos. Pero fíjense que una de las cosas que a mí me preocupan más es la falta de humanismo dentro de los mismos cárteles cuando contrata a 3 jovencitos y estos jóvenes sabemos que al primero ya lo tenían contratado y a los otros 2 que recién acaban de aparecer muertos en una carretera, pues fueron contratados a través de redes sociales. Y es muy triste pensar en la traición. Quizá la traición sea uno de los actos humanos más perversos que se pueda tener. Eso lo tenemos que tener en presente toda la vida. Porque ellos, una vez que utilizan a estos 3 muchachos, Víctor Manuel es el asesino material. Bueno, a los 3 les habían encargado que lo hicieran. Víctor Manuel finalmente es el que está más cerca de Carlos Manso y lo ultima, ¿no? Pero Fernando, Josué y Ramiro, que por cierto los sacan ellos mismos de Uruapan, después los asesinan. Esta es una lección para todos y una llamada de atención para todos los jóvenes que se den cuenta o que supongan que lo están enganchando a un cártel, que podrían correr la suerte en cualquier momento, porque todos son sacrificables. Eso es terrible, es terrible. Inclusive dentro de la misma delincuencia, pues se perdió el honor, se perdió la solidaridad de grupo, se perdió. No, ellos asesinan a quien sea simplemente para que estos muchachos, me refiero a Fernando, Josué y Ramiro, no permitieran que la investigación siguiera adelante. Se equivocaron porque fue a través de sus teléfonos celulares como empiezan a hilar cabos y bueno, pues son de las cosas que a mí me impactan más. ¿Cómo puede haber una falta de respeto por el compañerismo? Ahí nos damos cuenta que pues no tienen el sentido de la solidaridad con nadie y todos son sacrificables. Es muy triste porque más eran muchachos muy jóvenes que eventualmente podrían haber enmendado sus vidas con el paso del tiempo y con la influencia de ambientes mucho más beneficiosos para ellos, pero no, terminan su vida de una manera pronta y de una manera bastante triste. Fíjense que yo quería platicar un poquito acerca de Alito Moreno y sus locuras, ¿no? Que ahora dentro de un discurso bastante rico, lo digo de una manera de burla, pide la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque calla los abusos en contra de la generación Z. Es decir, fíjense cómo dice, el senador consideró que la omisión de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo da cuenta que es parte de un Estado que persigue a los jóvenes. Pero si no había jóvenes, eran muy poquitos los jóvenes. Era la marea rosa, eran priistas, eran panistas, quienes estaban participando con un propósito eminentemente político, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora le dé importancia a los jóvenes, inclusive a los jóvenes encarcelados, pues es una burla para su propio movimiento, para su propio partido, un partido en extinción. Fíjese lo que dice Morena, si fuera Ovidio ya estaría libre. No, Ovidio no está libre. Ovidio fue extraditado por este gobierno. Así que no se pueden comparar. Lo que hizo Ovidio cuando se le detiene por primera ocasión, es debido a que Ovidio, su gente, tenía en sus manos, por así decirlo, alrededor de 300 personas sacrificables. Y eso fue lo que dijo. Si lo detienen, o si me detienen, van a sacrificar a todas esas personas, mi gente. Y por eso el presidente López Obrador decidió aplazar su captura, que finalmente lo hace. Finalmente se captura Ovidio y se extradita a los Estados Unidos. Así que ni siquiera vale la pena esa cartulina, ¿no? Es una cartulina que se engaña bobos, ¿no? Y después sigue...
No, Norman, no, disculpa que te interrumpa, no, nada más para que tenemos un video que seguramente puedes comentar, seguir tu comentario. Tiene, no sé cuánto dura, Ceci, pero tenemos un video que puede reforzar todavía más, por si hiciera falta, el comentario de Norman, ¿cierto, Ceci? Déjame ver creo que es el uno, dura, no sé, 26 segundos. ¿Qué te parece, Norman? Perfecto, adelante, muy bien. Ceci, por favor, el video uno que tenemos ahí. Pinche gobierno de mierda. Está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños. ¿No ven los resultados? Lo que hay en Sinaloa en 6 meses, en los últimos 6 meses, más de 2,000 homicidios, más de 2,000 desaparecidos, más de 1,500 micro y pequeñas empresas que cerraron. ¿No ven eso? Más de 60 niñas y niños asesinados. Este es el pinche gobierno de Morena. Son brutos para gobernar. Salieron más pendejos. Con eso, Ceci, con ese nada no más. Nada más con eso, Ceci. Muchas gracias. Ese es el lenguaje nuevo y es lo que... Norman, es todo tuyo, va. Bueno, pues simplemente decir, fíjense de qué forma lo dice. Atacaron y golpearon salvajemente a los estudiantes hasta detenerlos. Esto nos brinca a otra posición. A Hugo Enrique Flores Cervantes, presidente de la Comisión Instructora, se le pregunta, bueno, ¿y cuándo se va a sancionar? ¿Cuándo se va a quitar el fuero a este individuo para que enfrente la justicia en Campeche? Y él dice, el desafuero de Alito Moreno no es tema congelado. Resolución en 2026, comenta el mismo Hugo Eric Flores. Yo creo que, y podemos hablar mucho del tema del desafuero, porque aparentemente van a recibir, si es que la Fiscalía de Campeche ordena suficientemente el expediente, lo van a recibir y eventualmente lo podrían llevar al Pleno, ya sea para rechazo o ya sea para su aceptación. Me llama la atención cómo se le ha protegido a Alito Moreno dentro de las cámaras, tanto de senadores como de diputados ahora, y el tipo sigue adelante lastimando no solo a su partido, sino a toda la población cuando emite juicios y discursos encendidos, grotescos, llenos de mentira, ¿no? En donde ahora quiere hacer de esos, no jóvenes, de esos personajes que fueron detenidos porque fueron detenidos en flagrancia. Y déjenme decir algo que es importante. Hay una evidencia terriblemente aparatosa, abundante, de cada uno de ellos, de cómo van participando en esta, ya no marcha, sino en este ataque a Palacio Nacional, a la misma catedral y a la Suprema Corte de Justicia, mi querido Paco y Jaime. Sí, la verdad, déjenme decirles que aquí estaba viendo un comentario de Alicia González en el chat en vivo y lo dice con sorna, pero además se ríe, ja, 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 Alito no tiene credibilidad, el más mediocre político de todo México, Jaime. Está apagado tu micrófono, Jaime. Perdón. Me gustaría... Es la voz silente de Sin Censura, Jaime Hernández. Me gustaría cambiar de foco en esta mañana, por favor, para hablar de Grecia Quirós, a quien la derecha se ha propuesto convertir en la viuda de México. Y me llama muy poderosamente la atención esta especie de pasarela que le han organizado a Grecia Quirós en el curso de las últimas horas. Ha salido, ya la entrevistaron en Atypical, va a salir su entrevista con esta señora. Dice aquí ya el adelanto en Atypical: Grecia Quirós rompe el silencio. Comillas, yo pensé por una hora que él saldría de esta situación, relata Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, sobre el atentado contra su esposo. ¿Cómo se atreve el secretario de Defensa a decir que la seguridad no falló? Evidentemente es una entrevista con Carlos Alarraqui en la que Grecia Quirós pues va a sacar
de su ronco pecho lo que se le pegue la gana, pero evidentemente para mí me queda claro que Atypical la está utilizando. Segundo ejemplo, la señora Adela Micha. Fíjense bien, en entrevista con Adela Micha, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, habló sobre cómo la ha afectado la ausencia de su esposo a sus hijos y a ella misma, comillas. El más grandecito tiene muy grabado cómo su papá se iba con su chaleco a los operativos. Así es que Adela Micha ya está refocilándose con las Jaime, declaraciones. tenemos un video, ¿qué te parece? Lo vemos un tantito, de Grecia Quirós, y con eso refuerzas todo tu comentario. Ceci, Perfecto. creo que es el número 12. Por favor. Lo que estaba diciendo Carlos Manso de si a mí me pasa algo, porque lo dije. Eso sí se lo dije y le Con pedí. nombres y apellidos. Yo le pedí de favor que se investigara directamente a estas personas. Le dije, yo sé que pertenecen a su partido, pero también sé que hay antecedentes de estas personas, porque no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y pues yo sí le pediría, le dije que por favor, yo le pido personalmente, se lo dije así, que no vaya a encubrir a nadie, así sea de su partido, que pague quien tenga que pagar. Se lo mencioné 2 o 3 veces. ¿Qué dijo? Que sí, que ella no iba a encubrir a nadie así fuera de su partido político. ¿Le crees? Pues yo espero que así sea. ¿Crees en la fiscalía? ¿Crees en las investigaciones? He dado un voto de confianza, Adela, pero existe desconfianza también al mismo tiempo. Jaime, ¿qué te parece? Pues lo voy a decir con toda pobre mujer. Le están utilizando. Le están utilizando y yo no sé quién le está asesorando. ¿Quién la asesora como para decirle, sí, vete a que te entreviste Carlos Alarraqui? Sí, y que también Adela Micha, o sea, ¿qué no sabe Grecia Quirós quiénes son Adela Micha y Carlos Quirós? ¿Qué no sabe que son unos carroñeros que van a tratar de aprovechar la muerte de su esposo? ¿Qué grado de ignorancia y de preparación tiene? O sea, desde mi punto de vista, siento decirlo, es una pánfila. No tiene ni la más remota idea de en la que se ha metido, prestándose para unas entrevistas que evidentemente ya la utilizaron. La pregunta de la Micha, ¿tienes confianza en las investigaciones? La respuesta, pues sí, ya he dado un voto de confianza, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que hay desconfianza. Santo cielo. Bueno, pero espérense, hay otra, la del Joaquín López Dóriga. Fíjense bien la pregunta en su programa. ¿Les gustaría que la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, sea gobernadora de Michoacán en 2027? Esto a pregunta de estas influencers, una chica que se llama Río, y que sacan también a relucir el uso que ya le está dando la derecha de impulsar a esta Grecia Quirós para que sea la futura gobernadora. Ya ven que Grecia Quirós amenazó con un voto de castigo a Morena en 2027. Así es que yo lamento mucho la forma en que Grecia Quirós, quien ya es una persona adulta, se está dejando usar, se está dejando utilizar. Yo creo que desde Palacio Nacional han de estar diciendo, santo cielo, ¿cómo vamos a hacer mientras nosotros nos estamos jugando el pellejo, enviando a contingentes militares a ver de qué manera desactivamos esa guerra en Michoacán? La mujer de Carlos Manso anda de gira artística con Adela Micha y con el señor Alarraqui. Yo no sé ustedes qué piensen, queridos amigos. Antes de darle la palabra a Norman, déjame decirles, para mí la verdad es que al principio le di un voto de confianza, o más bien el beneficio de la duda, que no es voto de confianza nunca, es el beneficio de la duda, pero ya pasado los días y después de esto que está haciendo, no, es una mujer que tampoco entiende mucho y que ya se subió al ladrillo de la fama y está dejándose apapachar por estos tipos de la vieja prensa que son, que
que son capaces de seducirte y decirte que eres la mujer que tienes toda la inteligencia para ser la presidenta de la República, para ser la gobernadora o la emperadora del mundo, y ella ya empezó a subirse a ese tabique y ni siquiera ha empezado a gobernar Uruapan en realidad, y ya está arriba del tabique pensando que puede ser la gobernadora. Es decir, ya se entregó a toda la vieja prensa, ya se entregó a la derecha, ya, para mí, ya está en el viejo régimen, ya está hablando muchas tonterías además. No sé si las va a poder sostener y tampoco sabe, bueno, pero tampoco debe desconocerle porque es una mujer, por lo menos que estudió ciencia política, debe saber que que el PRI y el PAN la van a traicionar eventualmente. Traicionaron a Xochitl Gálvez Ruiz, le dijeron que iba a ganar, la hicieron sentir la primera mujer del mundo, engañaron a Alejandra del Moral. ¿Recuerdan cuando salieron a decir, incluso el día de las elecciones, lo mismo con a Xochitl Gálvez que Alejandra del Moral? Ya ganó, ya ganamos, y luego la abandonaron, la tiraron a la basura, donde debe estar Xochitl Gálvez Ruiz, por lo menos en su vida política. Lo mismo, es decir, son tipos que la van a usar, y esa vieja prensa es terrible, pero ella lo sabe, entonces para mí ya no hay inocencia, no hay ingenuidad, hay una mujer que tiene ambiciones políticas y que ya se subió a un tabique y se ha entregado a esa vieja prensa que la consiente, la papacha, porque claro, tiene un interés político, pero el día que no les pueda satisfacer, ya lo vamos a ver. Estos tipos son mercenarios y son capaces de lo que sea, Norman. Por lo menos yo así lo veo. No sé tú, para ti qué represente, pero yo lo veo como un problema gravísimo. Sí, bueno, sin duda alguna, todos son mercenarios. Este desfile que hace Grecia Quirós por canales de la ultraderecha, porque así debemos de considerar a los Raki y a la señora Adela Micha, pues yo creo que está fallando. Ella tendría que ir por canales o por opciones o por medios de difusión que tuvieran un poquito de credibilidad, ¿no? Está acudiendo a opciones que la maltratan, que la afectan en términos de difusión objetiva. López Dóriga tiene difusión, pero también tiene mucho rechazo por parte de la gente pensante de este país. Yo creo que Grecia Quirós ha sido engañada nuevamente con el bulo, con la posibilidad de que ella pueda ser gobernadora de Michoacán. No hay que olvidar que Michoacán, lo he dicho en varias ocasiones, es un estado de izquierda, es un estado donde Morena es terriblemente fuerte, en donde no tendrían que hacer nada, por ejemplo, ante la figura de Morón. Yo creo que ella no se ha dado cuenta, o la están engañando, o le están poniendo en una posición que ciertamente, cuando menos por el momento, no le corresponde. Primero tendría que ser una gran presidencia municipal de Uruapan, consolidarse como presidenta municipal, hacer las cosas que en campaña el candidato independiente Carlos Manso ofreció, y después es cuando se puede tener crecimiento. De otra manera, estamos hablando de que no va a tocar una sola cosa en donde pueda argumentar éxito. Esto es realmente serio para ella porque no creo que tenga mayores posibilidades. Independientemente de lo que comentábamos un momento, no tiene carisma, no tiene el discurso, no tiene la fuerza, tiene solamente el apoyo seguramente de un grupo en Uruapan que por sus alcances limitados poco tendría que hacer por la gubernatura de Michoacán, y seguramente también el desfile de Grecia por Atypical y con Adela Micha, pues seguramente no le va a producir buenos dividendos, y esto lo va a llevar a que caiga en un ostracismo dentro de Uruapan y se vaya diluyendo poco a poco, como se diluyen las personas que no tienen mucho que aportar, mi querido Paco y Jaime.
Sí, yo creo lo mismo con ustedes. La verdad es que es un caso complejísimo. ¿Y qué les parece si empezamos a cerrar esta pequeña mesa? Tengo un tema último. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un nuevo amparo al Grupo Salinas. Este es cortito, por 67 millones de pesos. Es una multa, es un recurso contra una multa, pero prácticamente ya está por ¿qué le queda, Jaime? ¿Qué le queda? Pues yo creo que le queda tratar de incendiar el país, porque ya está perdido. O sea, lo de ayer fue casi un pelo de ese gato que deudor, acreedor, deudor de miles de millones de dólares. Es un pelo que le quitan al gato. Pero yo creo que realmente aquí de lo que estamos hablando es de un hombre que está coordinando, se ha aliado a estas fuerzas golpistas encabezadas por Claudia X González, que tienen a esbirros como Carlos Alarraqui, que tienen a comentócratas en sus nóminas, a periodistas, a influencers. Es todo un movimiento concertado que busca realmente el fin de la cuarta transformación. Y además porque, imagínense, si ahorita están así, porque Ricardo Salinas Pliego los ha urgido para defenderlo, están aprovechando la coyuntura y los apuros de Ricardo. Imagínense cuando se venga ya el debate en serio de la reforma electoral. Esto se va a poner en serio, va a ser para mí, yo le he dicho, la madre de todas las batallas, y es donde Claudia Sheinbaum va a invertir todo su capital político. Pero digamos que estamos en este momento en una escala, haciendo una parada con el caso de Ricardo Salinas Pliego. Y yo creo que la experiencia que vimos el pasado sábado con el caso de Ricardo Salinas Pliego como trasfondo debe servirnos de experiencia. Hay que tomar nota de lo ocurrido el pasado sábado, la forma en que se movieron las llamadas fuerzas vivas del priismo y el panismo, los contactos, sus terminales en el mundo de los influencers, en el mundo de los medios de comunicación. Durante algún tiempo, mucha gente que acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde las redes sociales creyeron que ya se había terminado esto de lo que decía Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales. No, esta batalla todavía no se termina. Estamos apenas en una fase todavía muy complicada. El otro día lo decía, no siempre tiene la razón, pero hay veces hay que escuchar a Ricardo Monreal, que es un político zorruno, que tiene un colmillo muy retorcido. ¿Que es corrupto? Para mí es corrupto. Que tiene acuerdos y tratados ahí por debajo de la mesa con personajes impresentables como Alito Moreno, ya lo hemos visto que ha sido así. Pero hay que también escuchar a veces a estos políticos tan avesados como Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal decía algo muy cierto. Las transiciones a la democracia suelen tardar a veces bastante y suelen estar llenas de sacudidas, ¿no? Y ahora yo añado a eso, la historia nunca ha avanzado de forma lineal, nunca, siempre ha avanzado en zigzag. Barack Obama lo demostró. Cuando Barack Obama llega a la presidencia, mucha gente pensó en Estados Unidos que ese país había dejado atrás la frontera interracial, que ya no iba a haber discriminación. Estaba ocurriendo justamente todo lo contrario. Y llegó en eso Donald Trump. Y miren dónde se encuentra ahora Estados Unidos, en el peor momento de su historia, con un presidente que se cree monarca, que ha corrompido todo a su paso, ha corrompido al Poder Judicial, ha corrompido al poder político, ha hecho del Partido Republicano una mierda absoluta. ¿Qué diría Abraham Lincoln, no? Ha hecho de los medios de comunicación sus eunucos, los ha castrado a todos los medios de comunicación con amenazas multimillonarias. Es impresionante el daño que le está haciendo Donald Trump a Estados Unidos. Bueno, por eso
hay que hacerle caso, en este caso, a Ricardo Monreal y entender que esta transición a la democracia en México todavía no termina, todavía hay gente que está acechando. Todos conocemos a esos enemigos, se llaman Ricardo Salinas, Carlos Alarraqui, Claudia X González, Alito Moreno, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, toda esta gentuza, Jorge Romero, todos, Manuel Añorbe, el señor Rubén Moreira, este grupo de gentes que quieren retroceder las manecillas del reloj para que vuelva ese modelo de neoliberal que impuso Carlos Salinas de Gortari. Así es que yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Yo no sé, queridos amigos, se los digo francamente, si veremos nosotros la culminación de ese proceso de la transición a la democracia. Yo deseo verlo. No lo sé si lo veré el triunfo definitivo en la parte culminante, porque son tantas las fuerzas que conspiran contra esta cuarta transformación dentro y fuera de México, que hay que estar muy atentos. Por eso les pido a la gente que nos están escuchando, no dejen de apoyar las redes sociales, no dejen de apoyar proyectos como el de Sin Censura, no dejen de apoyar proyectos como el de No Apto para Cínicos, como el de 7 a 9 con Norman Pearl. Por favor, síganos apoyando. Yo creo que hoy más que nunca, ustedes y nosotros somos más necesarios. Tenemos que dar esa batalla que todavía es pendiente, porque hoy hay muchos enemigos de esa transición a la democracia. Y así es que con esto me despido. Gracias a ti, querido Paco Cruz, siempre dispuesto a poner ahí, como dice Vicente, el pecho ante las balas. Gracias a mi querido Norman también por hacer este esfuerzo de levantarse todos los días temprano y luego estar con nosotros dos de 7 a 9. Les mando un abrazo, saben que los quiero muy mucho y me tienen a su entera disposición, caballeros. Jaime, al rato te escucho, no apto para cínicos. Norman, nueva emperatriz, por una observación que me hace muy bien Gregorio Vallejo Rodríguez, que yo dije emperadores, en realidad las mujeres serían emperatrices. Tenemos a Grecia primero, presidenta, Grecia primero emperatriz del mundo. Tenemos a Ricardo Salinas Pliego, que es claro, tú lo has dicho muchas veces, Norman, jamás su fortuna no le da para pagar lo que debe. Tenemos la caída del asesino o presunto o supuesto asesino intelectual de Carlos Manso Rodríguez. Tenemos la reforma electoral que la ha puesto Jaime sobre la mesa. Tú dime qué escoges, por dónde vamos para cerrar. Bueno, mira, yo quisiera ser congruente en términos de plática, ¿no? Es decir, no romper tanto el tema de Grecia Quirós, porque es un tema atípico, es un tema diferente, es un tema raro. Me acuerdo perfectamente bien en Nicaragua en 1979, el triunfo de la Revolución Sandinista, cómo Violeta Barrios de Chamorro asume primero parte de una junta y después la presidencia. 2 veces fue presidenta de Nicaragua, por el solo hecho de haber sido la viuda de Joaquín Chamorro. Pero Violeta Barrios de Chamorro tenía bastante más que ofrecer que nuestra amiga Grecia Quirós, que en virtud de las circunstancias del destino ha terminado por ser presidenta municipal de Uruapan. Creo que ahí va a terminar su proceso político. Creo que no la vamos a ver más, porque a menos que el PRIAN decida darle una plurinominal, si estas todavía existen. Y bueno, pues creo que Grecia Quirós, lo reitero, no tiene ni el discurso, ni la imagen, ni la fuerza, ni la simpatía que un político eventualmente que se someta a la elección, a una elección, pudiera salir adelante, ¿no? Creo que es otro golpe fallido de la derecha querer hacer crecer a un personaje que no tiene la levadura o eventualmente el polvo de hornear suficiente para poder crecer ante los ojos del electorado mexicano fuera de Uruapan. Ya no estamos hablando de Michoacán, fuera de Uruapan.
Esa es mi conclusión. Y ya saben que los espero en Facebook, perdón, en Facebook. Bueno, en Facebook también como Norman F. Pearl, en X, en donde estamos sistemáticamente, y sobre todo en el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, que basta que ustedes consigan entrar a Norman Pearl TV y en ese momento ya están conectados con nosotros. Recuerden, de 7 a 9 de la noche con el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández y un servidor, de lunes a viernes les esperamos. Norman, Jaime, yo les agradezco a los dos verdaderamente. Nos vemos al rato con Jaime primero. Jaime, por favor, no tengo nada que hacer para mi charla, así que a las 2 de la tarde veré qué sacas para ver a dónde voy. Norman, no tiene, pero los vemos a las 7 de la noche a los dos, por favor, desayunen bien. Nos vemos al rato de 7 a 9 con Norman Pearl. Gracias, Norman. Gracias, Jaime. Norman y Jaime se van, yo me quedo un rato más con ustedes. Déjenme hacer una especie de resumen porque faltaron notas también.